9:30 salimos desde Sofía para Skopje y hay una parada justo antes de llegar a la parte de los controles de las fronteras. Está allá del otro lado, una parada donde uno puede hacer pis, te cobran, puedes comprar algo para comer también si querés. Ya nos vamos a Macedonia del Norte. Llegué a Skopje caminando con el río Vardar, 31 grados, mucho calor. La terminal centro está cerca, pero mi hospedaje estaba cerca del centro, pero del otro lado, entonces 40 minutos caminando. Muy lindo lo que ya estoy viendo. Bueno, hay estatuas a mansalva, o sea, por doquier. Vas a escuchar, ni bien te bajes del autobús, la palabra taxi, taxi, taxi. Están desesperados por encajarte en un taxi. Bueno, este es uno de los puentes que más me gustó porque se nota que todas estas estatuas están representando posiblemente a griegos, así que no entiendo por qué están vandalizados completamente los carteles. Es muy bello este puente con todas estas estatuas. Bueno, por supuesto vamos a volver en un ratito a mostrar mejor. La verdad que hace muchísimo calor. Necesito llegar al hostel, a la habitación. Necesito ponerme más liviano la mochila y volver a mostrar los lugares y a contar la historia de Macedonia del Norte en breve. Bueno, ahora sí tuve que retirar dinero del cajero automático por primera vez desde que estoy en Europa, octubre del año pasado. Estamos en junio, así que es casi 8 meses y primera vez que tuve que retirar dinero porque no me aceptaron pagar con tarjeta el hospedaje. Me dijo que nadie te acepta tarjeta en todo Skopje. Un mentiroso bárbaro. Fui a comprar al supermercado, aceptan tarjeta. Fui a comprar un doner kebab en una cadena y también aceptan. Es verdad que en muchos comercios no aceptan, al igual que en Bulgaria, pero si querés vas únicamente a los lugares que acepten y podés pagar. Así que bueno, primera experiencia retirando con la tarjeta de Wise y vamos a ver cómo me cobraron. Bueno, les voy mostrando un poquito de la ciudad porque la verdad que me ha sorprendido para bien. Ya algo había visto, obviamente, no vine así a ciegas, ya sabía con lo que me iba a encontrar. Me ha gustado muchísimo hasta ahora lo que he visto. Los colectivos parecen estar bastante bien. Hay mucho paso de bicicletas, está muy bueno eso. Se nota que es una ciudad saludable, la gente lo usa bastante. Bueno, lo que vemos ahí es la iglesia de San Clemente de Ohrid, o Ohride, que es el lago que tiene Macedonia. Y hay una iglesia que en verdad se llama San Clemente de Ohrid y está en la ciudad de Ohrid. Bueno, como les conté, esta es una iglesia en honor a San Clemente, lleva su nombre, ya que fue una de las personas más importantes de esta región, porque en tiempos del primer imperio húngaro se les encargó a San Clemente y a San Nahum que terminaran con lo que había arrancado Cirilo y Metodio. Fue súper importante para que pudieran terminar de evangelizar, de convertir, cristianizar a toda la población de Macedonia del Norte, que en ese momento era parte del primer imperio búlgaro. Fueron los discípulos de Cirilo y de Metodio, los hermanos, que arrancaron con este encargue que lo hizo los emperadores Simeón y Boris. Es importante recordarles que los eslavos no tenían alfabeto y es por eso que necesitaron hacerlo, y para encontrarle las palabras adecuadas, el alfabeto adecuado, hubo que recurrir a un poco del griego, un poco de algunas otras
algunos otros alfabetos, y de ahí fue el primer intento de Cirilo y de Metodio, que resultó bien, pero lo que hicieron San Clemente y San Nahum fue perfeccionarlo. La verdad que para uno que su personaje histórico preferido es Alejandro Magno, tener un monumento así en la plaza principal es bellísimo. Bueno, para hablar de la historia de Macedonia del Norte nos tenemos que centrar, arrancar desde las tribus de los Paeonios que habitaban allá por el primer milenio antes de Cristo. Esta tribu de los Paeonios no fue conquistada por los macedonios hasta más o menos el año 344 antes de Cristo. Si dije mal la fecha, la voy a estar corrigiendo en este momento. Son millones de fechas, difícil recordar todo. Lo importante es que en esa fecha es cuando recién Filipo II de Macedonia hace unas campañas para no permitir más los saqueos y el pillaje que venían haciendo los paeonios, también tracios y también ilirios de la zona de Albania, los tracios en Bulgaria, como verán los videos que hice en Bulgaria. Y Filipo II es quien conquista estos territorios y pasan a ser parte del imperio de Filipo y después el imperio grandísimo, inmenso de Alejandro. Es en ese periodo, que no es muy largo en la historia, pues cuando Alejandro muere no hay más imperio de Macedonia, se divide en reinos o en imperios pero de distintos helenos, y es recién con la conquista romana de todo el territorio que pasa a formar parte de la provincia de Macedonia, pero son diferentes etnias que pasan a formar parte de esa provincia de Macedonia. Estamos hablando de personas que eran completamente distintas culturalmente y además el territorio del original reino de Macedonia, de donde nacieron Filipo II y Alejandro Magno. Vale la pena resaltar que en la campaña que realizó Alejandro para conquistar todo el mundo conocido, había parte de estos paeonios, más precisamente de la tribu de los agrianos, que fueron bastante famosos dentro del ejército de Alejandro, partícipes de grandes victorias, de digamos, momentos claves en las batallas o en algunos asedios, en donde esta tribu de los agrianos se destacó mucho. Estamos bien si decimos que contribuyó Macedonia del Norte, el actual territorio de Macedonia del Norte, en algún momento de la historia, a formar parte y a contribuir ese granito de arena, esa ayuda de su gente, de su pueblo natal de ese momento, a tener el mérito de toda la campaña, la conquista y cómo cambió el mundo Alejandro. Hay mucha gente que no estudia correctamente cómo fue la historia antes de emitir opinión sobre esto. Lo cierto es que Alejandro nació en Pela, en el territorio de la actual Macedonia de Grecia, y este territorio fue solamente una parte de lo que fue la Macedonia de Alejandro, en un momento de la historia. La Macedonia original, como la estoy llamando, es la Macedonia donde hoy precisamente está la ciudad de Tesalónica como cabecera de ese territorio. No quiere decir que este territorio no haya sido Macedonia, pues como dije antes, fue parte del imperio de Alejandro y también fue llamada Macedonia por los romanos, que estuvieron muchos años, por más de que esa conglomeración de tierras a las que le denominaron Macedonia, muchas veces no tenían mucho que ver las diferentes etnias que vivían en esa región. Estábamos cruzando el puente para ver otro monumento. Está justo del otro lado del puente, hay como dos monumentos bastante cerquitas. Está llena de monumentos la ciudad, realmente llama mucho la atención. A mí personalmente, como ya lo vengo diciendo, me encanta. Mucha gente se confunde, cree que Macedonia del Norte es el territorio de Alejandro Magno. Y bueno, lo vengo explicando, tratando de decirlo lo más coherentemente posible para que se entienda, pero creo que se ha entendido la diferencia. Por eso un poco el video va a tratar de eso,
sin generar ninguna polémica, siempre con mucho respeto tanto a mi Grecia querida como a Macedonia del Norte, que es la primera vez que vengo y me encanta. Simplemente para que se entienda y que no se confunda la gente, que no piense cuando venga acá que este fue el lugar natal de Alejandro Magno, por ejemplo. Hay un problema hubo un problema, no sé si sigue estando exactamente, entre Grecia y Macedonia del Norte por esta utilización de los símbolos y de las figuras históricas que pertenecen al territorio griego. Y por eso es que las estatuas que vemos no hay ningún nombre, porque no tienen permitido utilizarlos como, ¿cómo decirlo? No tienen permitido utilizarlo como patrimonio histórico de Macedonia del Norte. Ha habido algunos conflictos sobre eso y bueno, se ha llegado a un acuerdo en el cual les permitieron dejar las estatuas, permitieron dejar muchas de las cosas, tuvieron que cambiar la bandera. Ahí, por ejemplo, tenemos las dos banderas. Justo estaba hablando de eso y aparecen. La de la izquierda, la que es roja y tiene la estrella arqueada, es la original, la que trataban de tener los macedonios, que es el emblema de Alejandro y de la familia de Alejandro y de Filipo. Y la otra, la que está al lado, la que tiene más rayas, digamos, esa es la actual bandera. Tuvieron que darle un diseño diferente para evitar ese conflicto. Como ven acá, en esta se puede llegar a leer, aunque estaba tachado, que es la estatua en honor a Filipo II de Macedonia, al padre de Alejandro Magno. Abajo de esas dos personas no sabría decir quiénes son, a quiénes quisieron representar, pero me animo a decir que los que están abajo, lo más probable es que sea Olimpia, la madre de Alejandro Magno, un Alejandro Magno pequeño y un Filipo en su plenitud. Supuestamente este monumento fue un monumento a Olimpia, la madre de Alejandro. Está faltando la parte de arriba. Imagino que sería una Olimpia guerrera, ya que al morir Alejandro defendió el reino de Macedonia, de Casandro y de varios que intentaron tomar el poder. Tengo entendido que este es el monumento a Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, y esto no es chiste. En cuestión de metros tenemos monumento a Alejandro, a Filipo, a Olimpia y al caballo de Alejandro Magno. O sea, sin dudas esta es mi ciudad preferida. Durante el periodo en el que el Imperio Bizantino se debilitó y los búlgaros y eslavos avanzaron sobre el territorio, ya que, como dije antes, había quedado en manos de romanos, luego queda en manos del Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, y es ahí en ese momento en el cual entran los búlgaros, los eslavos, a estos territorios. Por eso vamos a ver en reiteradas ocasiones estatuas de San Clemente y San Nahum, que son los que le dieron el alfabeto cirílico a toda esta región. Súper importante, quizás más que Alejandro Magno para esta región, pero ellos han decidido darle más protagonismo a Alejandro. Hay algunas discusiones, algunas personas que piensan que es para atraer turistas, sin menospreciar. A mí me atrajo eso, obviamente, pero creo que también hay bastante homenaje a estos dos señores, con estatuas grandes, iglesias que llevan su nombre. Así es como se ve hoy Skopje, y es una hermosa ciudad. Al lado lo teníamos allí a San Clemente y a San Nahum. Del otro lado lo tenemos a San Cirilo y a San Metodio.
tenemos un monumento a Justiniano, al emperador bizantino, acá, que fue de los últimos emperadores previo a las invasiones de los eslavos. Así que lo reconocen también, porque bueno, fue muy importante para el Imperio Bizantino y por supuesto que Macedonia del Norte entera fue parte de los romanos. Así que aquí lo honran a Justiniano, que fue el que intentó volver a crear el Imperio Romano, a reconquistarlo, cuando ya estaba caído el Imperio de Occidente y estábamos en esa etapa de la historia a la que ya denominamos Edad Media, con las invasiones bárbaras. También tiene su arco del triunfo Macedonia, por supuesto es uno bastante moderno. Es impresionante la cantidad de monumentos que tienen por metro cuadrado por todos lados. Pero entiendo que puede haber gente que se sienta agobiada ya de tantos monumentos. Y el nombre que le dieron a este puente es el Puente del Arte. Está dedicado a todos los artistas, escritores, compositores. Son como 35 personas influyentes del norte de Macedonia. Y bueno, es muy similar a lo que pasa en la historia de Bulgaria. Si no la vieron, les recomiendo que vean el video de Plovdiv, que ahí la cuento. Básicamente pasa entre manos de bizantinos, búlgaros y finalmente cae en el Imperio Otomano. Al igual que pasó con varios de los territorios de esta zona. El puente que a mí más me gusta se llama Puente de las Civilizaciones de Macedonia. Ahora están haciendo una sesión de fotos, que se están por cazar, muy bonito. Reyes, soldados, emperadores que han sido influyentes para la historia de Macedonia. Algunos tenían los nombres y están tachados, me parece que las removieron a todas las placas. Entrar al castillo de Skopje frustra bastante porque no hay un solo cartel que te explique su historia. Pero lo que pasó sobre estas piedras es impresionante y se los voy a contar. El origen de este lugar se debe a que en el año 518 un terremoto destruyó por completo la próspera ciudad romana de Skopje, que quedaba a 5 kilómetros de acá. Los supervivientes abandonaron las ruinas y se mudaron a esta colina. Para levantar estas murallas usaron las ruinas romanas como cantera. La buena noticia es que la fortaleza es gratis, ya estamos adentro. El fundador de la fortaleza fue el emperador bizantino Justiniano el Grande en el siglo VI. A partir de ahí, la colina se convirtió en el trofeo de los Balcanes. Entre los años 992 y 1015 fue una de las capitales del primer imperio búlgaro bajo el zar Samuel. De hecho, en el año 1004 las tropas del implacable emperador bizantino Basilio II cruzaron el río Vardar, sorprendieron a los búlgaros en una dura batalla campal y recuperaron el control. Podrían ir a las concesionarias de Steel a comprar una moto guadaña, podría ser.
Pero el punto más alto de su historia ocurrió en el siglo XIV. El reino de Serbia conquistó la región y su gobernante más poderoso, Stefan Dušan, trasladó aquí la capital de su imperio. Fue exactamente acá, en 1346, donde Dušan se coronó solemnemente como emperador de los serbios y los griegos. Durante décadas, este recinto fue el centro político de un imperio que desafió el poder de Constantinopla. En 1391 el castillo cayó ante el Imperio Otomano. Fue una consecuencia directa de la mítica batalla de Kosovo 2 años antes, famosa porque un caballero serbio se infiltró en la tienda del sultán Murad I y lo asesinó a puñaladas. El nuevo sultán, Bayezid el Rayo, se vengó barriendo la resistencia en la región y tomando esta fortaleza, iniciando 5 siglos de dominio otomano, hasta que los bombardeos de las guerras mundiales y el terrible terremoto de 1963 lo dejaron en ruinas. Así que cuando camines por acá y no veas información, mira al suelo. Estás pisando el lugar donde se recicló Roma, donde peleó Bizancio y donde se coronó el gran emperador de Serbia. Acá en este puente, que tiene 4 leones, 2 de cada lado, hay uno con un montonazo de cosas de Alejandro y de Filipo, lo otro es de San Cirilo, Metodio. Si te gustó este video por la capital de Macedonia del Norte, no olvides darle me gusta y compartirlo con más fans de la historia. ¿Qué te ha parecido esta capital repleta de monumentos? Los leo y respondo en los comentarios. Si estás pensando en viajar por Grecia o Turquía, no dudes en contactarme. Con mi servicio de asesoría online y acompañamiento experto, puedo ayudarte a que tengas una experiencia única. Visita mi página web tomaspalacios.pay.com/tienda para más info. Muchas gracias por ver este video.